Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con la porción de esta noche que se llama Noach o Noé, como lo traducen. Nombre es Noach, que se encuentra en Génesis capítulo 6, verso 9 al capítulo 11, verso 32. Y antes de comenzar, vamos a hacer la bendición de esta noche que dice: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amin benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. De nuevo la porción es Noach, capítulo 6 de Génesis, verso 9 al capítulo 11, verso 32. Y la historia de Noach es una historia que es muy conocida por casi todas las personas, y es algo que le cuentan a los niños desde que son muy pequeñitos, del diluvio y cómo el arca de Noé, cómo los animalitos entraron, y casi siempre es una decoración común en los cuartitos de los niños. Sabemos también del arco iris, del pacto que Hashem hizo, de por qué tuvo que destruir el mundo que estaba básicamente acabadito de crearse debido a la corrupción y la maldad de los seres humanos. Pero quiero enfocarme en Noé, pero Noach en el Brit Hadashah, porque Noach es un personaje que es nombrado muchas veces en el Brit Hadashah, incluyendo Yeshua, habla sobre Noach. Así que quiero compartir con ustedes un PowerPoint. Y vamos a estar leyendo varios versos para tener una idea. Así que Noach en el Brit Hadashah. Aquí tenemos el arca. Es interesante que de las porciones de la Torá hay 6 que llevan el nombre de un individuo, de un personaje. El primer personaje, la primera porción que tiene el nombre de una persona es Noach, Bereshit 6, verso 9 al 11 al 32, y describen a Noach como un sádic que tiene que ver con justicia o rectitud. Luego tenemos la porción de Hayei Sara, la vida de Sara, en Bereshit 23, verso 1, al capítulo 25, verso 18, y ella también se le considera para mujeres, Sadeket, también relacionado con justicia y rectitud. Luego en el libro de Shemot tenemos a Yitro, capítulo 18, verso 1 al capítulo 20, 23, y Yitro es un gentil, recuerden que es de Madián, un gentil que se une a Israel, y a este se le consideraba un Ger Zedek, que viene siendo un extranjero justo. Luego tenemos a Koraj, o Coré, en el libro de Bamidbar, capítulo 16, verso 1 al capítulo 18, 32. Y a Koraj se le conoce como un usurpador. Es israelita y Cohen del linaje de Aarón. Y tengo aquí unos numeritos y otras cosas que luego voy a decirle lo que yo pensé o la perspectiva que esta vez al ver estos nombres vino a mi mente. Luego tenemos a Balak. Recuerden que Balak era el rey de Moab. En Bamidbar 22, verso 2 al capítulo 25, verso 9, Balak es un rey gentil, queriendo destruir a Israel, asociado con un profeta falso, Balaam. Y luego tenemos a Pinjas, en la porción de Bamidbar 25, verso 10 al capítulo 30, verso 1, también considerado un sádic, que era fiel y leal al pacto, y cual recibió un sacerdocio por defender el honor de Hashem en el campamento.
Y lo importante o lo que predomina es que son personajes que siguen la justicia y rectitud o sedaka de Hashem. Y había puesto aquí a los lados unos números, porque son 6 personajes y lo asocié con los 6,000 años de la humanidad en la tierra. Y podríamos decir, no es que esto sea específicamente así, pero podríamos hacer la relación que Noah y Sara representan los primeros 3 días de la creación o los primeros 3,000 años de la humanidad y están asociados con justicia y rectitud. Luego tenemos a un gentil que se une a Israel y lo podemos asociar con el tercer día de la creación o el año 3000, dando a entender la oportunidad que Hashem le da en su plan de redención a los que no son parte de Israel o son naciones que no son Israel, los gentiles o las demás naciones fuera de Israel. Luego tenemos a Korah, que siendo un israelita y un sacerdote, es conocido por su traición o deseo de tomar el lugar del sumo sacerdote de Aarón. Y este caería en el 4º día de la creación o el año 4000. Sabemos que el 4 está asociado con lo natural, con lo carnal. Y pensé que quizás Korah es un tipo de antimesías. Luego tenemos a Balac, que habíamos dicho rey gentil, con el deseo de destruir a Israel, que viene siendo el milenio del año 5000, que es el que estamos viviendo hoy día, o el día 5 de la creación. Es interesante porque nos encontramos actualmente en el 5785 y actualmente los reyes o los líderes de naciones fuera de Israel lo que quieren es la destrucción de Israel. Dando a entender que el día 6, donde el personaje es Pinjas, un personaje sádic, justo, recto, que fue fiel y leal, quizás pueda representar el milenio del Mashiach, el milenio mesiánico que va a comenzar en el año 7000, o el milenio del año 7000, día 7 de la semana, que podría representar el Mashiach. O sea que si tomamos estos 6 personajes en la Torá, cada uno de ellos representa algo y podríamos asociarlo con estos 6,000 años de la humanidad. Y podemos ver que al principio todo era justicia, todo era rectitud, y luego se corrompe la tierra. Hashem tiene que tomar una decisión que como dice la palabra, le dolió en su corazón tener que tomar esa decisión, porque el mundo se había hecho corrupto. Pero sabemos que dentro de toda esta situación mundial, Hashem abrió un camino a través de Yeshua para que los que no eran parte de Israel se unieran a Israel. Pero sabemos que aún dentro de la casa de Hashem, que yo pienso, en mi perspectiva personal, mi opinión personal, de que la antimesías lo más probable salga del mismo pueblo de Israel. Porque de la única forma que lo van a aceptar el judío, sabiendo que es judío. Puede ser que esté mezclado, que no sea judío 100% en el sentido, quizá, a veces pienso que está asociado, ligado con quizá un árabe, una madre árabe o padre, o sea, alguna mezcla. Pero tiene que ser de alguna forma considerado judío. Así que puede ser que coraje presente ese antimesías, porque el propósito del antimesías es usurpar la posición del verdadero Mesías. Y como dije, no creo que es casualidad que por lo que para mí sería el milenio del 5000, del año 5000, que es Balac, que estamos viviendo un tiempo en que todas las naciones quieren la destrucción de Israel. Pero da la esperanza siempre de un Mesías, de que nuestro Mesías regresará. Para el judío sería la primera vez que él aparecería, pero para nosotros entendemos que sería la segunda vez.
Así que, pero lo que tienen en común la mayoría de estos individuos es Sedaka, son sadik, justicia y rectitud, porque tenemos que entender que ese es el fundamento, el cimiento del reino de Hashem. Noach, el significado del nombre Noach. En Génesis 5:29 leemos, y llamó su nombre Noach, diciendo, este nos aliviará, que en hebreo es Yenaham Menu, de nuestras obras y de la fatiga de nuestras manos de la tierra que maldijo Hashem. El verso nos dice que el nombre Noach está asociado al verbo Naham, que puede traducirse como alivio, confort o consuelo. También está asociado con Nuach, que puede traducirse como descanso, asentarse o reposo. Al asentarse el arca en tierra seca, Noach rededicó la tierra a Hashem y su soberanía a través del altar y las ofrendas trajo orden. También el nombre Menachem. Menachem significa consolador, que de nuevo tiene las consonantes de Noach, que es otro nombre para Mashiach conforme al Sanedrín 98b. Hablan de que ese es un nombre de Mashiach, consolador. Y vamos a ver que más adelante Yeshua habla sobre un consolador que nos iba a dejar. Interesante que se inviertan las letras del nombre Noach, que son una Nun y una Het. Noach. Obtienes Gen, y Gen se traduce como gracia o favor. Así que Noach, si uno invierte las letras, la Nun y la Het, obtenemos la palabra Gen, que es lo que traducen como gracia o favor. Noach viene siendo un pregonero de justicia, de rectitud, Sedek. En el Salmo 89, 14 dice, la justicia, Sedek, y el derecho, Mishpat, son el fundamento de tu trono, Derech Hashem, el camino de Hashem. La misericordia, Gesed, y la verdad, Emet, van delante de tu rostro. En Salmo 97, 2 dice, las nubes y densa oscuridad los rodean. La equidad, Sedek, y la justicia, Mishpat, son el fundamento de su trono. Derech Hashem, el camino de Hashem está asociado con justicia, rectitud. Y en Génesis 6:5 dice, vio entonces Hashem que la maldad, Ra'at, del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal, Ra, continuamente, que en el hebreo dice todo el día. Y se corrompió la tierra en presencia de Elohim y se llenó la tierra de violencia, que no creo que sea casualidad, que en el hebreo es la palabra jamás, violencia, jamás, que es lo que vemos hoy día. Y vio Elohim la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y aquí podemos entender que el camino que se corrompió fue el camino de la humanidad, pero también podemos pensar que la humanidad corrompió su camino, el Derech Hashem, que Él estableció con justicia y rectitud cuando creó el mundo, cuando creó a Adán y a Eva. Temas o motivos en esta porción de Noach, y estos son temas o motivos que usted debiera conocer. Si usted ha estado estudiando con el Moré Rico, estos son conceptos que usted ya debiera conocer. Si no los conoce, le recomiendo que los estudien. Tenemos temas en esta porción: pacto o convenio, honor y vergüenza, concepto de nueva creación, caos y orden, sede que justicia y mishpat, justo juicio, emuná, fidelidad, salvación, Yeshua, no Yeshua, Yeshua es el verbo, Yeshua es el nombre. Reposo, consuelo, Menachem. Menachem. Es interesante que cuando uno lee que la paloma fue enviada y no encontró reposo para sus pies,
En hebreo es Menahem, lugar de reposo, también lugar de consuelo. Pero Noah no solamente se queda en el primer pacto o lo que mal llaman el Antiguo Testamento. Noah es mencionado varias veces en el Brit Hadashah. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esa verdad es la verdad del Mashiach, la verdad del camino de Hashem, que es justicia y rectitud, la verdad de su pacto, de su Torah. En Hebreo 11:7 dice, por fe Noah, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa. Y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según fe. Y tenemos que entender que fe en sí debiera aquí decir fidelidad, porque es un estado de continua fe todos los días. En 1 de Pedro 3:18 dice, porque también el Mashiach padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue a predicar, ya resucitados, los espíritus encarcelados por 40 días, que en un tiempo desobedecieron, como cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noah, mientras se preparaba el arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. El bautismo, tevilá, que corresponde a esto ahora, os salva, no por remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Dios por medio de la resurrección de Yeshua el Mashiach, quien habiendo ascendido al cielo está a la diestra de Dios, habiéndosele sometido mensajeros celestiales, autoridades y potestades. Muchas personas malinterpretan esto y esto es un concepto reciente, si vamos a decir, comienzo del siglo, creo que 19, de un individuo que interpretó esto, que Yeshua fue al infierno a predicarle a las almas que estaban allí. Pero si usted no entiende el concepto judío respecto a lo que es infierno o lo que es el Sheol o lo que son estas cosas que llaman el Gehenna y todo esto, va a malinterpretar, porque esos lugares no existen. La vida, uno muere y queda en un estado dormitante. Lo que duerme es el alma, el espíritu regresa a Dios y ese alma será levantada de nuevo en la resurrección y ahí será determinado si van a vivir eternamente con el Padre o si van a vivir eternamente en un tormento alejados del Padre. Por lo tanto, Yeshua no fue a ningún infierno ni predicó a almas que están ahí, porque no hay almas en algo que no existe. Y si quieren entender eso mejor, en otros videos yo he explicado eso. Ese no es el punto aquí, sino que cuando habla que habló, fue a predicar, es ya resucitado. ¿Y qué espíritus son los que están encarcelados? Cualquier persona que no lo conoce, cualquier persona alejado del camino de Hashem, cualquier persona alejado de la Torah, cualquier persona que no conoce la verdad. Esos son espíritus encarcelados. Nosotros estuvimos encarcelados antes de venir a Yeshua. Nosotros estuvimos en un infierno sin el Padre, sin el conocimiento de la Torah, sin conocimiento del Mashiach. Así que no podemos decir cosas que no está apoyado ni verificado por la Torah. Ese concepto no se encuentra en la Biblia. Segunda de Pedro 2:5 dice, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noah, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. ¿Sabe Hashem rescatar la tentación o las pruebas a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio? Castigo es la muerte eterna. Y los injustos son aquellos que no
caminan en el camino de Hashem, en justicia, rectitud, en su Torah. También en 2 de Pedro 3:8 dice, pero amados, no ignoréis esto, que para Hashem un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso los 7 días de la creación, en la escatología judía entienden que representan 7000 años. Los primeros 6000 años es la humanidad y luego el milenio del Mashiach. Por eso cuando hablé de los personajes, incluí esos números, esos milenios. Verso 9, Hashem no retarda la promesa como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, porque estaba hablando los otros días con una hermana y entendía de que Hashem es tan bueno que es imposible que condene a nadie. Y yo dije, no, eso no es así. El que no quiere caminar con Él, el que no quiere aceptar su Torah, el que no quiere aceptar el Mashiach, se condena a sí mismo. Lógico, Hashem no quiere que nadie se pierda, pero Él tampoco puede obligar a nadie a que lo ame, a que lo siga. Eso tiene que salir del corazón. Por lo tanto, aquel que no quiere acercarse al Padre, cuando llegue el momento del juicio final, ya sabrá lo que viene. En Mateo 25:5 dice, y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Pero a la medianoche hubo un clamor. He aquí el esposo salir a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Aquí está. O sea, estamos esperando el Mashiach. Todas cabecearon y se durmieron. Pero a medianoche hubo un clamor y aquí el esposo salir a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, todas tenían lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, o sea, aquí sabemos que hay quienes son insensatos y quien es prudente. La insensata le dicen a las prudentes, danos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Pero, estos versos tienen muchos pero. Pero, mientras iban a comprar, llegó el esposo y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas y fue cerrada la puerta. Recuerden que con Noé, ¿quién le cerró la puerta en el arca? Hashem. Y cuando Hashem cierra una puerta, no hay quien la abra. De igual manera, cuando Él la abre, no hay quien la cierre. Luego, las otras vírgenes también llegan diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero Él respondiendo dijo, en verdad os digo que no os he conocido. Velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. La versión Nereida Romero. Todos somos vírgenes en esta parábola. Todos estamos esperando, pero a veces uno se cansa, cabecea y se duerme. Pero la situación es que si tú tienes, todos tienen lámpara, aquí dice, todas tienen lámpara. Es que tú estés preparado, porque tú no sabemos cuándo Él viene, pero que tu lámpara, tú tengas suficiente aceite para que en tu espera, si se te acaba el aceite, tengas para echarle. Porque si tú tienes y aquel viene a quitarte, no es justo. Porque tú te preparaste, tú tienes tu aceite, tú tienes tu lámpara. Y yo personalmente sé, y también sé que muchos líderes van a concordar conmigo, que hay muchos que lo que quieren es chuparte la vida. Sacarte para su beneficio. Y después que sacaron como una sanguijuela, todo lo que querían se van. Propósito es tú estar preparado. No es que no compartas, no es que no des.
pero tampoco al extremo de que tú pierdas lo que Hashem te ha dado para ti, para tu beneficio. Por eso hay gente insensata y por eso hay gente prudente. Si tú eres prudente, tú vas a estar preparado, aunque de vez en cuando te cabecees y te duermes un ratito, pero estás pendiente. Porque el día que digan, aquí el esposo, salir a su encuentro, usted asegúrese que su lámpara tenga aceite. Y ese aceite no es otra cosa que el Espíritu Santo. Muchos andan por ahí con lámpara, pero no tienen aceite. Usted tiene que tener lámpara y aceite. Y no aceite mazola de ese de cocinar. Tiene que hacer aceite de primera, la mejor aceite para su lámpara. Puro. Porque cuando las bodas comiencen y cierren la puerta, de nuevo, sería triste que el Señor te dijera, no te conozco. Que abra así por un chipito por la puerta y cierre de nuevo. Porque nadie sabe el día ni la hora. Por eso hay que estar continuamente preparado. ¿Cómo usted se prepara? Estudie la Torá, sigue los mandamientos, haga Shabbat, haga las festividades, únase con gente que piensen igual que usted. Que estén ahí para apoyarlo, para ayudarlo, no para que le chupe la vida. También insensata le pudo haber puesto sanguijuela. Yo le hubiera puesto sanguijuela. Esa es la versión mía. En Mateo 24:37 dice, pero como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y sabemos que a Noé le tomó 120 años terminar el arca. En 120 años, yo estoy segura que mucha gente le preguntó, no, ¿qué tú haces? Oh, ven para contarte. Estoy construyendo un arca. ¿Un arca? Sí, porque viene un diluvio y el Creador va a destruir la tierra. ¿Un qué? Un diluvio. ¿Y qué es un diluvio? Pero tú estás loco. 120 años. Y dice, hasta el día en que Noah entró en el arca y no se dieron cuenta. Hello. No quisieron escuchar. No les importó. Y no era un barquito. Era una estructura enorme, como decirlo, los cruceros de hoy día, yo creo que están más grandes. Entonces tú estás mirando un crucero al frente de al frente de la casa de Noé y no te vas a dar cuenta. Y le va a pasar por el lado y no vas a escuchar. Dios da oportunidad. Y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, escuchen esto porque también lo enseñan incorrectamente. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Si está hablando de diluvio, está hablando de gente que no hicieron caso. Después te dice que hay dos y uno será tomado y hay otras dos y una será tomada. No es el rapto, mi gente. Son tomados para juicio, como en el diluvio. El diluvio vino y se los llevó. Y qué mejor ejemplo lo que ha ocurrido no como para mal, pero así como estamos viendo lo que está pasando en España. Que esa agua vino, si ustedes miran las noticias, esa agua viene y se lleva todo, se está llevando todo. Lógico, ellos no tuvieron suficiente tiempo para prepararse, pero aquí esta gente tuvieron 120 años. Pues imagínense eso. Que los que son tomados para el juicio son los que se van con el agua.
No hay ningún rapto. Y en Lucas 17:26 dice, y como sucedió en los días de Noah, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban casamiento hasta el día en que Noah entró en el arca y vino el diluvio, los destruyó a todos. Asimismo, como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. De la misma manera sucederá el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa no baje a tomarlos. Y el que en el campo igualmente no se vuelva a lo que dejó atrás. Recordar la mujer de Lot, porque ella miró a lo que se estaba quedando, miró a lo que ella dejó atrás y quedó frito ley. Dice, todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo, en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, aquí está hablando de destrucción, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Y respondieron, le dicen, ¿dónde, Señor? Él entonces les dijo, ¿dónde esté el cadáver? Porque si están siendo tomados, ellos quieren saber, ¿y para dónde son llevados? Y él le dice, ¿dónde esté el cadáver? O sea, que no hay ningún rapto. Es juicio. Donde esté el cadáver, los destruidos, los tomados, los llevados, allí se reunirán los buitres. ¿Qué hacen los buitres? Son aves de rapiña, se comen lo muerto. Por lo tanto, cuando hablan de que uno es dejado y el otro será llevado, no es para ser llevado al cielo. Como siempre digo, el que quiera irse para allá, váyase. No hay espacio para mí en Jerusalén. Está hablando de juicio. Revelación 19:17 dice, entonces vi un mensajero que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves de rapiña que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos para el gran festín de Dios, para que comáis carne de reyes y carne de tribunos y carne de potentados y carne de caballos y de quienes los montan y carne de todos, tanto de libres como de esclavos, de pequeños y grandes. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo. Y todas las aves fueron saciadas con la carne de ellos. Otros versos, testimonio, Ezequiel 39:17, Isaías 49:26, Sofonías 1:7. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios, velad, que vuestro adversario, el adversario, anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Que es el cuervo que envía Noah primero. El cuervo está asociado con adversidad. Porque hay dos leones, siempre hay dos de algo. Está el león de Judá y el león que devora. ¿Sabes reconocer la diferencia? ¿Sabes cuál es cuál? Si se te enfrentan los dos, tú sabrías distinguir cuál es el león de Judá y cuál es el león devorador. Cuando venga el Mashiach y venga el anti-Mashiach, ¿sabes distinguirlo? ¿Sabes la diferencia? ¿A quién vas a seguir? ¿A quién vas a escuchar? ¿O vas a ser engañado? Mateo 12:39 dice, él respondiendo les dijo, una generación malvada y adúltera demanda una señal milagrosa. Aquí está hablando Yeshua. Pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Jonás en hebreo es Jonah. Y Jonah significa paloma blanca. Porque cuando Noah envía una paloma, lo que envía es una Jonah, una Jonás. 40 porque exactamente como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
En Romanos 11:24 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, que es Israel, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y aquí tienen que saber un poquito de horticultura con respecto a los árboles de olivo. El olivo silvestre son aquellos que no son del olivo natural o original de Israel. Por lo tanto, la diferencia entre el olivo silvestre y el olivo cultivado. El olivo cultivado es Israel. A ese olivo cultivado, Hashem sacó unas ramas. Y de donde fueron sacados ellos, injertó ramas silvestres. Tienen que ser el mismo tipo de árbol, no pueden ser diferentes. Los dos son olivos, pero uno es un olivo que creció fuera del cultivo, fuera de la casa, fuera del reino, fuera de Hashem. Pero Hashem viene en su misericordia y los toma y los injerta en el olivo cultivado. En la horticultura en Israel lo que hace es que toman ramas del olivo cultivado y lo injertan en el silvestre. Al revés, por eso Pablo habla de contranaturaleza. Porque Hashem lo que hizo es que tomó el silvestre y lo injertó en el natural, en el árbol cultivado, porque es más rico, lo que tiene su riqueza de fruto, de savia. Así que el que no era natural, viene y lo injerta. Que en la horticultura, como se hace, es que del natural, del cultivado, sacan ramas y lo injertan en el silvestre para fortalecerlo. Entonces, Hashem hizo lo contrario. Pero los dos son olivos. Tú no puedes injertar manzana a un olivo. Aunque hoy día hay tantos locos que quizás lo hacen. Pero lo que quiero decir es que eso no es lo natural. Porque silvestre significa aquel que no fue criado en casa. Aquel que no se crió en la Torah. Aquel que no se crió conociendo. Como nuestro hermano Judá, todo referente a Hashem, su Shabbat, sus festividades. Pero somos olivos y él lo que hizo fue, vamos a injertarte aquí para que vayas aprendiendo, para que vayas conociendo. Lo hizo al revés. Con el propósito de que es silvestre, porque cuando hacen este tipo de injerto, cuando al tiempo miran, tú no sabes dónde fue el injerto. Porque llega un momento en que tanto el injerto como el natural se hacen uno. Y cuando tú buscas a ver dónde fue el injerto, tú no puedes decir que hubo un injerto, son idénticos. Por eso Pablo habla de que no seamos orgullosos y creamos, lo quitó a él para ponerme a mí. Porque no crea que de igual manera te saca a ti y vuelve y los pone a ellos, que es el propósito. Eventualmente ellos también serán reinjertados a su propio olivo. En Zacarías 4:11 dice, y le dije, ¿qué simbolizan estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? E insistí, ¿qué simbolizan las dos ramas de olivo que están al lado de los dos canales de oro que vierten de sí un aceite dorado? Y me contestó diciendo, ¿acaso no sabes qué simbolizan estas cosas? Y dije, no, Señor mío. Respondió, estos son los dos ungidos hijos de aceite de oliva que están delante del Señor de toda la tierra. El entendimiento en el judaísmo es que representa al Mashiach ben Yosef y al Mashiach ben David, porque los dos son ungidos y eso es lo que significa Mashiach. Lógico, muchas personas, diferentes comentaristas le dan diferentes perspectivas, pero en sí la mayoría en el judaísmo hablan de Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, porque Mashiach significa ungido. Y los dos son olivos. Que sabemos que Yeshua es uno solo, pero vino como Ben Yosef y vendrá como Ben David.
En Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre, hablando Yeshua, os dará otro paracleto, en el griego es paracleto, que significa consolador, que en hebreo es menahem, consolador, y Noah también es consolador. Así que Noah hasta cierto punto fue un prototipo del Mashiach, para que esté con vosotros para siempre. Ya le había mencionado Sanedrín 98b, que habla de los nombres de Mashiach, entre ellos es el nombre Yinón y también el nombre Menahem, que proviene de Noah y proviene de Gen, consuelo, gracia y favor. Y aquí para presentarles esta lámina o esto se encuentra en Jerusalén. Cuando uno va por la calle Jaffa, que cruza y sube por donde se toma el tren eléctrico, tienen un mural y en ese mural tienen una foto de esto que representa a los 3 hijos de Noé. Y lo que dicen es que los 3 hijos se convirtieron en Europa, en Asia y en África. ¿Okay? África es Ham, Asia es Shem y Europa es Jafet. Y aquí otra forma de verlo, donde en Europa se fueron los descendientes de Jafet, a lo que le llaman Asia sería los descendientes de Shem, que es donde provienen los judíos, los semitas, y luego Ham, que es África. Y en esta tenemos un poquito más de detalle de los hijos, descendencia de Noé. Shem, Ham y Jafet. Jafet es el del medio, Shem es el mayor y Ham es el menor. ¿Okay? Así que Shem es el mayor, el primogénito, luego le sigue Jafet y el más chiquito Ham. Y de aquí le dicen todos los descendientes de cada uno de ellos. Es interesante que de Jafet tenemos a Magog. Y Aván es lo que va a ser Grecia. De Ham tenemos a Nimrod, Filisteo, Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, todo lo feo, que son las mismas naciones que Hashem le dice que tienen que conquistar, cananeo. Aquí de Shem tenemos a Elam, interesante, Irán, Ashur, Mesopotamia Norte, o Asiria, o Asirio, Mesopotamia Sur. Tenemos los caldeos, donde provienen Abraham, Lot, Isaac, Ismael, Jacob, los edomitas, Ismael, parte de los árabes, los madianitas. Tenemos a Lot con los moabitas y amonitas. Luego Babilonia, Medio Persa y los griegos. O sea que esto no ha cambiado. Lo que realmente son familias son los enemigos. Tenemos a Lud, que viene siendo Turquía, Aram, norte de Israel, que viene siendo Siria, los arameos. Aquí hay 70 naciones. Son las naciones originales en base a los hijos de Noah. Es interesante, y me parece que lo he dicho otras veces, que aún en patología forense, la antropología forense, cuando miran a los esqueletos de los seres humanos, los pueden dividir en 3 tipos. Y han llegado a la conclusión que de acuerdo a las facciones de la calavera, o sea, de lo que viene siendo la cara, la calavera, el cráneo, hay 3 distinciones y pueden dividirlo entre Jafet, Ham y Shem. Cuando habla de la Torre de Babel, tenemos que entender que lo que está hablando es un zigurat, porque una vez se imagina una cosa larga así, y no es eso. Es un zigurat porque donde ellos estaban no había montañas, y un zigurat viene siendo una montaña artificial hecha por hombre, y no son un templo. Ellos entendían
que estos zigurat o estas torres eran un portal, eran un vínculo entre el cielo y la tierra, donde ellos creían y entendían que los dioses bajaban, descendían, y aquí le hacían como un cuartito, y le ponían una camita, y le ponían una lamparita, y le ponían su mesita para que reposaran ahí. Pero esto estaba relleno de tierra, de arena, no era un templo. Pero sí había escalera, porque ellos entendían que los dioses descendían y bajaban para comunicarse con la humanidad. Y cuando estamos leyendo de la Torre de Babel, sabemos que dice, y descendió Hashem, porque el concepto entienden que esto sirve como un portal que es para bajar. Descendió Hashem y miró y vio que esta gente tan loca. Quieren hacerse de renombre y de títulos y se creen que van que van a hacer mucho y no van a hacer nada. Pero en sí es un zigurat, y si buscan en la arqueología del Medio Oriente van a encontrar que muchas culturas hacían zigurat. De nuevo, sirven como portales o como montañas artificiales, creyendo que los dioses usaban eso como una forma para descender y comunicarse con la humanidad. Y quiero mencionarle que de nuevo, ya que estamos empezando un ciclo con Génesis, empezando un ciclo de la Torá, es importante conocer lo que proviene, lo que ha compartido el More Rico, lo que llama la escalera educativa. No podemos sentarnos a leer si no consideramos todos estos temas cuando estamos estudiando, cuando estamos leyendo, porque si salimos de estos contextos, no entendemos bien los contextos, de ahí que va a venir entendimientos incorrectos. Y como estaba hablando los otros días en mi clase de maestría, yo no entiendo cómo un solo libro, un solo Dios, un solo Espíritu Santo, un solo Mashiach, de un solo libro hay más de 45,000 denominaciones cristianas. Y todo es porque no hacen uso del contexto de lo que se está leyendo, entonces se inventan cosas y el problema es que lo siguen enseñando así. Y no es que todo esté mal, pero no todo está 100% alineado con el contexto en el cual fue escrito la palabra. Si no entendemos esas cosas, vamos a venir con conceptos que en vez de acercarnos al mensaje original del Padre, nos acerca a mensajes que el hombre mismo se ha inventado o se ha ideado. Por lo tanto, es importante la arqueología, el contexto cultural, el contexto histórico, contexto geográfico, contexto del templo, la legalidad bíblica, el contexto de lo que se está leyendo la carta, si una carta, que la mayor parte de lo que leemos en el Brit Hadashah son cartas, el contexto del capítulo, o sea, hay que estudiar y hay que entender y hay que buscar recursos, porque si no vamos a seguir lejos de la verdad. Es importante que si no quieren ser manipulados, necesitan educarse. Si no quieren ser manipulados, necesitan educarse. Y de nuevo, le damos gracias al More Rico con respecto a su escalera educativa y también las esferas de todos los temas que había mencionado como temas que son importantes conocer, como honor, vergüenza, caos, orden, justicia. Todas esas cosas son términos que debemos entender y considerar cuando estamos leyendo. No es simplemente leer y decirte y ya, y ahí quedaste. La palabra de Hashem es enriquece. Es una palabra que es vida. Por lo tanto, para poder entender bien, tenemos que considerar todos estos conceptos, sobre todo el pacto de Hashem, Él como Rey soberano. Porque si no, vamos a terminar como la generación de Noah. Vamos a terminar como las vírgenes aquellas insensatas que no tenían aceite para su lámpara. Y no queremos terminar que el Mashiach tenga que decir, no te conozco. Para conocerlo a Él hay que indagar, hay que estudiar, hay que conocer bien su palabra. Porque si no, viene el diluvio y nos lleva.
diferentes formas de contactarse con nosotros en Yeshua en el Tamid. Estamos en Facebook, estamos en Telegram, tenemos nuestra página digital, también nuestro correo electrónico. Todos los estudios se encuentran en YouTube. Y lo que he hecho es rápidamente hablar de cómo lo de Noah era algo que se hablaba mucho en el Brit Hadashah. Era algo que Yeshua mismo, habló a sus discípulos, a sus estudiantes, porque no queremos que nos pase como a Noah. Hoy día definitivamente el mundo está bien, pero súper bien corrupto, en todas las facetas, en todas las áreas. Y la gente se hacen insensibles y siguen viviendo sus vidas como si nada. Pero tenemos que estar preparados para cuando llegue ese diluvio, para cuando llegue ese último momento, no nos coja de sorpresa. No nos coja de cuando Yeshua regrese, que estemos preparados. Porque el propósito de todo esto es eso, estar preparado, tener aceite en nuestras lámparas, conocer su palabra, porque es lo único que nos va a dar fuerzas para sostenernos en todo lo que estamos viendo y lo que vendrá. ¿Okay? Así que con eso termino la porción. Como siempre, tomamos un tiempito por si hay alguna pregunta o si hay algún comentario. De nuevo pueden tratar de hablar a través del micrófono, o si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat. No sé si alguien aquí tenga alguna pregunta, algún comentario. Aquí Ofelia escribe: la humanidad volvemos a caer en los mismos errores, a pesar de la información de la palabra, no se evita el desastre. Sí, pero mientras podemos hacer lo mejor posible, se hace, porque va siempre a quedar un remanente, así como quedaron más que 8 en el arca. Hay un remanente, así como del pueblo de Israel muchos fueron exiliados, quedó un remanente. Nosotros somos parte de ese remanente, no podemos dejarnos caer simplemente porque la situación cada vez se hace más difícil. Tenemos que estar preparados, firmes en quién hemos creído y a quién hemos creído. ¿Okay? Pregunta, sí. ¿Castró Can a su padre Noah, por lo cual lo maldijo? Con respecto a lo que sucedió con Ham y Noah, recuerden que Noah plantó una viña y después que tuvo el fruto se emborrachó, tomó vino y se emborrachó. Y recuerden que lo de Noah después del diluvio, si leemos bien y comparamos con los primeros capítulos de Génesis, es una recreación. De nuevo la tierra llena de agua, comienza a secarse. Hay un hombre que se salvó con su familia, él hace un altar, rededica la tierra, la autoridad de Hashem sobre la tierra, con las ofrendas. Igual como Adán estaba en un jardín, él hace un jardín con sus viñeros, toma vino, se emborracha y dice que se desnuda. Recuerden que también Adán y Eva estaban desnudos. O sea, esto es una repetición de la creación original. Los comentaristas tienen varias opiniones al respecto, por la forma en que está escrito el lenguaje en hebreo. Porque conocer la desnudez de tu padre, muchas veces, como entendemos y lo explica en Levítico, conocer la desnudez de su padre es que, por ejemplo, un hijo tuvo relaciones sexuales con su madre, hubo incesto. Uno explican que fue que Ham sodomizó a su padre. Otros dicen que fue que lo castró. Otros dicen que fue que se acostó con
con su madre. Y de ahí sale el producto de Canaán, quien va a ser Canaán. Porque quien maldice a Hashem no es a Ham, a quien maldice es a Canaán. Porque ya los 3 hijos cuando salen del arca, Hashem los bendice. Y sabemos y entendemos que lo que Hashem bendice nadie lo puede maldecir. Entonces la descendencia de Ham es la que lleva la maldición. Así que son perspectivas, opiniones, diferentes formas de interpretar esos versos en hebreo. Si fue así o no, cuando estemos en presencia de él le podemos preguntar. Noah, ¿qué te hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? Pero eso son interpretaciones, son midrash, son opiniones, comentarios de diferentes comentaristas, son la forma en que lo ven. Así que no, si fue así o no fue así, si hubo algo mal para que Noah haga lo que hizo con Ham, la maldición que le dio a Canaán. Puede ser que haya habido incesto, puede ser que haya habido alguna perversión sexual. Lo que fue lo suficientemente malo como para no hablar así. Dice, en cuanto a los hijos de Noé, ¿quiénes son en la actualidad hoy? Se menciona de Rusia, entre otros, es cierto. Bueno, hoy día es bien difícil saber simplemente a plena vista quién es quién. Sí se sabe, como estaba diciendo en la antropología forense de patología, hay una distinción de los huesos de la cara en que pueden distinguirlo en 3 diferentes razas. Y han llegado a la conclusión que son las razas en base a los 3 hijos de Noé. Hoy día, ¿quiénes son? Es imposible nosotros saber determinar porque hay tantas mezclas, tantas civilizaciones, tantas culturas, han pasado tantos años que no se puede decir quién es quién. Se tienen una idea de, por ejemplo, de los judíos ashkenazí, los judíos sefarditas. Hay estudios de ADN que los pueden buscar y estudiarlo, buscarlo, hablar con el rabino Google y investigar el ADN de los hijos de la descendencia de Shem y hay información disponible. ¿Sí? Por eso los análisis de ADN y que hablan de haplotipos de migraciones, ellos tienen sus ideas y les dejan saber, lógico. A veces simplemente leer el ADN no es tan fácil, pero sí hay información disponible para alguna persona que esté interesada, lo puede hacer. ¿Okay? Hace poco mencionaron que Cristóbal Colón era judío, ¿qué haplotipo tiene? Hay diferentes haplotipos para los judíos, porque recuerden que eran 12 tribus y fueron enviados los del norte y los del sur, fueron a Babilonia, a Persia, o sea, hubo mucho exilio, por lo tanto es difícil. Lo que más se sabe con exactitud es el haplotipo de los que son descendientes de Aarón. El haplotipo de los descendientes de Aarón, que me parece que caen dentro de J algo, no me acuerdo ahora mismo. Esos son los que mejor se han descubierto, se han definido, se han analizado y están disponibles. Los demás, hay estudios al respecto, lo pueden buscar, lo pueden googlear, respecto a las inmigraciones del ADN de los hijos de Noé. No soy experta en eso, no le puedo decir detalle, pero sí sé que la información está disponible. Hay libros, hay estudios en YouTube, pueden, como dije, averiguar en Google. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o comentario? A las 9:23. 9:23.
Que si puedo explicar nuevamente lo referente a las dos mujeres, una será tomada y otra dejada. Recuerden que lo están utilizando como contexto de lo que pasó con Noé, lo que pasó con la esposa de Lot. Cuando habla que hay dos y una va a ser tomada, esa que es tomada para juicio, para destrucción. No es rapto, nadie va para el cielo. ¿Okay? Es lo que está hablando. Por eso es importante el contexto de lo que están leyendo. Cuando habla de que hay dos y uno será tomado y el otro dejado, el que es tomado para juicio, para destrucción. Porque es el contexto en el cual se está hablando eso. Recuerda que Yeshua está hablando de los últimos tiempos. ¿Okay? Porque el propósito que el que queda, recuerden que el remanente que queda es ser llevado a Jerusalén, a Israel, con el Mashiach, para morar allí eternamente. ¿Okay? ¿Cuál era la otra? 9:25. Ok, dice, ¿fue Milca hermana de Lot? Ok, Milca yo creo que era, son sobrinas de los hermanos de Abraham. Milca y Sara son sobrinas de Abraham y de sus hermanos. Ella no era hermana, no sé si era hermana de Lot. No sé decirte, no recuerdo ahora mismo cómo dice Génesis 11:29. Le dicen hermana, pero no es hermana, son sobrinas. Lo que pasa es que los términos hermanos muchas veces es no literal, sino como familia cercana. 11:29 dice... Vamos del 27. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nahor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nahor, Milca, hija de Harán. Bueno, si es hija de Harán, es posible que sea hermana de Lot. Pero recuerden que a veces tenían más de una esposa y no sabemos la diferencia de edad entre Lot y Milca. Si es de la misma madre, si es del mismo padre, pues entonces son hermanos y posiblemente o medio hermanos. ¿Okay? Pero en aquel entonces se casaron con sus sobrinas, no hermanas, sino sobrinas. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿Nada? ¿Alguien quizá nadie en Facebook que tenga alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿Alguien más? Las aves que salieron del arca, recuerden que el buitre no, el cuervo. El cuervo representa, puede representar contrario a la paloma, que viene siendo la paloma, en inglés usan el término dove, que es como decir una... No, la otra, la tórtola, parecido a la tórtola, pero es una paloma que es blanca toda. En inglés usan el término dove cuando son blancas. Recuerden que lo blanco representa la pureza, ella regresa con olivo en su pico, que representa a Israel, o sea, representa lo bueno, mientras que el cuervo representa usualmente cosas negativas o cosas mundanas. Por lo tanto, el cuervo es el primero que sale, y el cuervo dan a entender que entonces si quedaba cosas muertas para comer, se lo comía. Se quedaba y se quedó porque eventualmente se quedó, pero la paloma, siendo un ave más delicada, ella volaba y no encontraba dónde reposar sus patitas,
sus piececitos. ¿Okay? En ese sentido es lo que representa. Y de nuevo son simbolismos. El cuervo siendo un animal, un ave negra, pues no, contrario a la paloma que es blanca, pues entonces vemos lo negativo y lo positivo, lo bueno y lo malo. Y además el cuervo es un animal impuro, mientras que la paloma es un animal puro que podía ofrendarse. Okay. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pastora, aquí Sí. en el Taná dice que Milca y Sara eran entre sí hermanas que se casaron con eran sobrinas de sus esposos. Eran sobrinas, pero una, me parece que una era hija de uno y la otra de otro hermano, de otro tío. Sí. Es más, cuando habla aquí menciona, no sé si aquí lo mencionaba en Isca, otro nombre, Isca. Okay. En el verso 29 que dice, y el nombre de la mujer de Nahor, Milca, hija de Haram, padre de Milca y de Isca. Pues entonces sí eran hermanas. Porque Isca dan a entender que era otro nombre para Sara. Isca. Que estuve hace poco leyendo. Isca hoy día es de donde proviene el nombre Jessica. Jessica. Okay. Así que estaban emparentados. Pero sabemos que no es hasta que después la Torá es dada que entonces está prohibido todo tipo de relación entre familiares para evitar incesto. Okay. Pero en aquel entonces, lógico, no queda mucha gente, no hay mucha gente, mucho menos mucha gente del mismo sentir, del mismo pensar. Y para aquel entonces se casaban familiares con familiares. Pero como dije, sabemos que después de la Torah eso cambia. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Okay. Dice, ¿se sabe por qué se fue Taré con Abraham y Lot para Canaán? No dice. Hay comentarios que dicen que el que recibió el que recibió revelación para irse a una tierra prometida fue Taré, pero Taré, con donde quedó en Harán, le gustó y se quedó ahí y murió ahí. Es uno de los comentarios que dicen que primero Dios habló a Taré y al Taré no cumplir, pues entonces Abraham siguió con el legado. De nuevo, una perspectiva, un midrash, una forma como interpretan. Hey. Dos preguntas en Facebook. ¿De qué familia eran las esposas de Can, Sem y Jafet? La esposa. No dice. Yo creo que no dice. No sé. Solamente dice que busque la esposa. Y la otra es, en Berechín 9:3 dice, toda cosa viviente que se mueva será comida para ustedes. ¿Podían comer todo animal? Podían comer todo animal que el Señor le había dicho que podían comer. Recuerden que a pesar de que aquí no dice explícitamente lo que dice la Torá en Levítico, se sabe que Hashem había dado una Torá oral de qué podían y qué no podían comer. ¿Okay? Asumimos que no podían comer lo mismo que se dice en Levítico, pero no estoy segura. Lo que sí hace hincapié es que no es comer sangre. ¿Okay? No comer sangre. En base a eso es que vienen lo que llaman las leyes de Noé, que supuestamente son leyes universales para todas las naciones, aunque no caminen en Torah, son los que siguen estas leyes. Son las leyes para los gentiles, como dice nuestro hermano Judá.
Pero de que si podían comer cosas que está prohibido en Levítico, no estoy segura. Sí sé que no podían comer sangre. Pero sí ya podían comer animal. Hashem se contradeciría. Exacto, Hashem no se contradeciría porque si luego ellos pueden comer, ellos no pueden comer más adelante cerdo y cosas así, pues yo me imagino que tampoco lo podían hacer anterior a eso, pero no estaba delineado o dado como un mandamiento como fue dado en el monte Sinaí. De nuevo, eso no da permiso para que la gente se coma lo que le dé la gana. La Torá explícitamente habla de que lo que es comida y lo que no es comida, lo que se puede comer y lo que no se puede comer. ¿Okay? Así que no usen a Noé para decir, pues tú ves, me puedo comer mi pizza con chorizo y pepperoni, no, porque eso no es así. Pero ahí le decía a Hashem que comiera todo alimento que se come. Por eso alimento que se come, y como dice Evelyn, lo más probable, si él dice que es lo que se come, les dijo, esto es lo que pueden comer y esto es lo que no pueden comer. Pero en términos generales no coman nada que tenga sangre o que esté vivo. Porque sabemos que lamentablemente hay culturas en que se comen los animales vivos, le arrancan una pata y se la comen sin cocinarla. O sea, y hacen eso. Anyway. ¿Alguna otra pregunta? Voy a leer un comentario que puso María Zamora en Facebook. Ajá. Dice, ellos sabían que era limpio y que no, ya que 7 parejas de puros y una sola de impuros. Exacto. Referido a esa pregunta. Sí, porque como dije, aunque no lo da explícitamente o detalladamente, sabemos que la Torá fue dada oralmente desde un principio a Adán y a los demás. Y como dijo María, y gracias por el comentario, si desde un principio le dijo a Noah tales animales limpios y tales animales puros, él tenía que haber explicado cuáles eran los limpios y cuáles eran los puros. Por lo tanto, los que se comen son los que son limpios y los que no son limpios, pues no se comen. Hashem no va a cambiar su parecer ni va a cambiar de opinión, simplemente porque hasta ese momento la Torá no se había dado en una forma como fue dada en el monte Sinaí, pero sí había una Torá oral que iba siendo pasada desde Adán hasta el resto, Noé, Abraham, y Abraham lo siguió con Isaac, con Jacob y así sucesivamente. Okay. ¿Algo más, jóvenes? Okay, si no hay nada más, recuerden que mañana a las 8 el pastor Vargas con Shaharit, estaremos aquí a las 4 y ya el próximo Shabbat, el 9 de noviembre, la minjá va a ser a la 1 de la tarde. Porque aquí el domingo 3 de noviembre cambia el horario para la Florida. Que tenemos que atrasar 1 hora y vamos a estar a la par con Colombia, con Ecuador, con Panamá. Así que de nuevo, el 9 de noviembre, minjá a la 1. Mañana es a las 4, pero ya el 9 es a la 1. 9 de noviembre a la 1. Se conectan después, no nos van a encontrar. Así que mañana estaremos aquí a las 4, Dios mediante, si el Señor permite. Gracias a todos los que se han conectado, a todos los que están aquí presentes. Y recuerden de leer las porciones, aunque no las entienda, léalas, es importante que lean. Hay muchos estudios de años anteriores, tanto mío como de otros maestros dentro del grupo de todos nosotros. Estudien, es importante conocer. ¿Okay? Que mis hijos, si no hay nada más, que tengan un feliz Shabbat, un descanso agradable y mañana estaremos de nuevo aquí, Dios mediante, para continuar celebrando su Shabbat. ¿Okay? Así que
Shabbat shalom, mis hijos, bendiciones y nos vemos mañana. Que descansen.